y columnista, gran amiga de este programa. Brenda, muy buenas noches. Sorpresivo que Erdogan, que se considera como un gobierno en general más, no voy a decir totalitario, pero un gobierno menos demócrata, populista, no haya tenido los resultados, no haya ganado la primera vuelta, ¿o me equivoco? Así es, querida Ana María, un gusto estar en tu programa, muy buenas noches. Pues es la primera vez desde que accede al poder Recep Tayyip Erdogan hace 20 años que realmente hay suspenso en la elección, que no sabemos si continuará o no a la cabeza del país. Y esto sí marca, digamos, una diferencia con otras elecciones que había enfrentado el líder turco, en un momento en el que se ha acumulado una crisis económica en el país, una inflación por encima del 50% y desde luego los efectos del sismo de febrero de este año que cobró la vida de 50,000 personas y dejó a más de 2 millones de personas sin un hogar, y que buena parte de la población turca ven a Erdogan como responsable de la amplitud de esta tragedia por la colusión que había entre empresas constructoras y gobierno. Es decir, que hay desde luego una parte de la población que está cobrando esta factura, pero también es cierto que más allá de lo inequitativa que fue esta elección, porque hay que tener en cuenta que el 90% de los medios están controlados por el Estado, que el Poder Judicial está controlado por el Estado, lo mismo que las universidades públicas, los rectores de estas están en manos del partido del gobierno. Pues más allá de eso, sigue teniendo Erdogan una importante base política y el país está sumamente dividido, como se veía con los números que mencionabas, Ana María. Descríbenos el candidato, esta persona que es socialdemócrata, pero que también por lo que representa Turquía en la región, me imagino que líderes y países no solamente de la región, sino alrededor del mundo, van a seguir muy de cerca y tratar de entender quién es este individuo que sorpresivamente podría ganar. Así es, este hombre, Kemal Kılıçdaroğlu, es un hombre de 74 años, economista. Él pertenece a la minoría aleví. Esta minoría representa el 20% de la población turca y básicamente es una visión un poco más relajada, por así decirlo, del Islam. Combina elementos de otras religiones y por lo pronto para ellos, por ejemplo, hombres y mujeres pueden orar juntos, pueden incluso bailar juntos, o está permitido el consumo del alcohol, algo que ha utilizado Erdogan para criticar a su opositor y decir que es un alcohólico, que está en contra de los valores de Turquía y tratar de pintar digamos, una figura de un hombre que quiere destruir la identidad turca sunita. En realidad creo que la coalición que encabeza Kılıçdaroğlu es muy amplia y lo que llevaría al poder, más que una visión secular, sobre todo sería una visión más democrática de Turquía, buscando regresar a un sistema parlamentario y acabar con este gobierno de un solo hombre que concentra todo el poder, que es el caso de Erdogan. Desde luego que los ojos del mundo están puestos ahí. Turquía es un país importante, es una potencia media con una posición geográfica privilegiada entre Asia y Europa, tiene acceso al Mar Negro, tiene el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, fundamentales para el comercio marítimo, y está, como ya decías, en esta euforia de activismo diplomático militar que lo han puesto presente en diferentes conflictos de la región, como la guerra en Siria, como la guerra en Ucrania, desde luego, y de ahí el interés de diferentes capitales del mundo de ver quién quedará a la cabeza del gobierno turco. Hay que recordar que Turquía le vende drones militares al ejército ruso que están siendo utilizados en la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo es miembro de la OTAN. Este equilibrismo diplomático que ha caracterizado al líder turco podría llegar a su fin y podríamos ver en Kılıçdaroğlu una figura pues de mayor confianza para Occidente, aunque hay que decir
decir que el fin de semana pasado también hubo elecciones legislativas y el partido de Erdogan se hizo de una mayoría en el Congreso, por lo cual, aun si ganase la oposición, sería difícil avanzar cambios importantes, radicales, con un parlamento de oposición encabezado por el partido islamo conservador AKP, que es el partido de Erdogan. Por eso es tan interesante los resultados de estas elecciones, porque claramente el partido de Erdogan controla las cámaras, controla la legislatura, pero él como líder de este partido perdió. Entonces yo te pregunto, ¿sí crees que si llegase a perder Erdogan, que estaría dispuesto a ceder el poder? A mí me parece muy poco probable, ¿eh? Es una excelente pregunta, Ana María, porque si seguimos la trayectoria de Erdogan a lo largo de estos 20 años, todo nos indicaría que aún ante una derrota, él no querría irse a su casa, salvo que de plano si estuviese enfermo, como muchos apuntan, después de un desmayo que tuvo hace algunas semanas frente a las cámaras de televisión. Pero si no fuese el caso, me parece muy difícil que Erdogan aceptara su derrota y seguiría seguramente los pasos de Bolsonaro, los pasos de Trump, los pasos de todos estos presidentes populistas que a la hora de perder en las urnas se rehúsan a dejar el poder. De todas maneras, es difícil saber qué es lo que va a suceder. Hay que ver cómo juega el tercer candidato, que obtuvo un 5% de los votos y que representa a la extrema derecha. Si este hombre se alía con Erdogan, pues las posibilidades de Kılıçdaroğlu, la oposición, digamos, serían limitadas. Sin embargo, hay una esperanza en el pueblo turco que busca volver a la democracia. Se ha movilizado la población, 88% fue la tasa de participación, envidiable realmente para cualquier incluso democracia en el mundo, Ana María. Pues te agradezco mucho, Brenda, que nos acompañes y vamos a estar también siguiendo muy de cerca los resultados de ese proceso electoral, por el impacto que va a tener. Qué bueno que subrayaste el tema de la OTAN. Turquía juega un papel fundamental en el futuro de la OTAN, particularmente en este momento que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. Brenda Estefan, analista internacional, columnista, gran amiga de este programa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por la invitación, Ana María. Muy buenas noches. Muy buenas noches.